Yo soy Carmen, tengo 28 años y hablo inglés con fluidez desde hace más de 8. Y no lo he conseguido viviendo en Londres y en Nueva York. De hecho, hasta que yo conseguí un nivel avanzado, nunca había vivido en el extranjero. Aprendí totalmente desde cero, como tú, con clases en el colegio, con clases en el instituto. Nunca tuve profesores particulares. Me fui una vez a Dublín un verano, pero bueno, que al final me junté más con españoles y con italianos que con gente que hablaba inglés. O sea que ha sido totalmente autodidacta en muchas ocasiones. Y hoy soy la directora académica de Charlie's Way, una academia que ha ayudado a más de 10.000 hispanohablantes a conseguir sus objetivos con el inglés, pero no con magia, sino con un método muy estructurado y que realmente cuando yo empecé a trabajar en Charlie's Way me di cuenta de que yo había aprendido inglés así. Yo no había sido consciente, pero yo había imitado o había hecho mío el método Charlie's Way sin conocerlo. Por lo tanto, cuando lo conocí, me dije, muy bien hecho, Carmen, por haberlo entendido así, pero por otro lado, jolín, ¿cuánto tiempo me habría ahorrado si hubiera seguido este método? Porque en vez de tener que hacerlo yo, el trabajo ya lo ha hecho otra persona por mí. Al final yo llegué a esa idea, digamos, o a esa forma de hacer las cosas por lógica, pero yo no lo vi así desde el principio. Y si yo hubiera seguido un método de esta forma, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Y por eso hoy no vengo a contarte nada para que compres Charlie's Way o para que te unas al método. Cero. Realmente mi objetivo de hoy es contarte mi historia y contarte lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado cuando yo empecé mi andadura con el inglés. Yo desde pequeña siempre fui una persona que le gustó muchísimo el inglés, pero aunque sí que se me daba siempre bien, yo tenía mis problemas con el inglés y cosas que quería mejorar, pero en muchas ocasiones me costó encontrar ese método que me ayudara a mejorar. Una cosa que tienes que tener muy clara es que hay gente mucho más torpe y mucho menos lista que tú hablando inglés con fluidez, porque aprender inglés y hablar inglés con fluidez, entenderlo, no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual o con todas las habilidades que tengas o las carreras que hayas estudiado, nada que ver. ¿Por qué? Porque es una habilidad práctica, no es una habilidad teórica que se estudie como las matemáticas o la física o ese tipo de asignaturas. No se debería estudiar de esta manera y nos han enseñado a estudiarla así, con gramática, con listas de verbos, memorizando. Claro, cuando luego lo quieres aplicar es como si Rafa Nadal hubiera aprendido a jugar al tenis con un libro de tenis. No, realmente lo que ha hecho Rafa Nadal es coger una raqueta desde que tiene uso de razón y ponerse a practicar, y practicar, y practicar, y practicar. ¿Por qué? Porque el inglés, como los deportes o como aprender un instrumento, es una habilidad práctica, no es una habilidad teórica. ¿Necesitas algo de teoría? Sí, pero muy al final y para pulir ciertas cosas. Al principio, no. No deberías tener nada de teoría, solamente práctica. Y todas estas personas que no tienen a lo mejor esa inteligencia, pero hablan inglés con fluidez, no es porque sean más listos, ya te digo, es porque no lo han aprendido con esa metodología con la que lo has aprendido tú, o con la que lo aprendí yo hace mucho tiempo, o con la que lo empecé a aprender. Y esa metodología no te enseña a utilizar el idioma, te enseña las normas gramaticales, como te decía, pero no te enseña a utilizarlo, no te enseña a entenderlo, no te enseña cómo suena. Por lo tanto, cuando luego estás en una conversación, pues estás perdido. Y si tú piensas que tú no eres lo suficientemente listo como para hablar inglés, de verdad, quítate esa idea de la cabeza, porque hazte esta pregunta: ¿cómo vas a entender el inglés si nunca has escuchado cómo suena el inglés? ¿Y cómo vas a hablar inglés si nunca has entrenado tu boca, si nunca has hecho los sonidos? El inglés tiene 48 sonidos, el español tiene 27, 28, depende, ¿no? Hasta 30, menos de 30. Claro, tenemos por lo menos 18 sonidos que tu boca no ha entrenado desde que eres pequeño. Toca hacer el trabajo ahora, pero toca hacerlo con un método que te enseñe estas cosas, no que te enseñe a seguir completando libros de gramática. Así que de verdad te digo que todas las personas que están estancadas con el inglés no es por falta de ganas, no es por falta de inteligencia, no es porque sean tontos, no es porque sean demasiado mayores, porque nunca lo hayan aprendido desde pequeños, no. Es porque el sistema no les ha ayudado a conseguir esos objetivos. Es culpa del sistema. Para mí, uno de los mayores aprendizajes fue darme cuenta de que el inglés no era una asignatura más, era una habilidad
práctica. Esto para mí cambió el juego, me cambió el punto de vista con el inglés, cambió la forma en la que yo me acercaba al aprendizaje de inglés y también cambió la forma en la que yo disfrutaba del inglés. Porque yo antes, cada vez que veía una serie o una película, yo me lo tomaba como que tenía que entenderlo todo, porque si lo había estudiado en el colegio, ¿cómo no iba a entender una película? Tenía que entenderla. Pero luego me di cuenta de que no era así, de que el hecho de que yo hubiera aprendido todas las normas gramaticales no me estaba ayudando a las películas, a entender películas o series o canciones. Y cuando entendí eso, lo primero, me quité mucha culpa a mí, vi los errores del sistema y pude cambiarlo. Pude poner las correcciones que tenía que poner con ese método de repetición y enfocándome en cómo suena el inglés hablado. Porque el inglés no se tiene que memorizar, se tiene que entrenar, se tiene que practicar, se tiene que vivir. Y todo esto, obviamente, si realmente quieres hablar inglés. Si lo único que te interesa es un título, entonces efectivamente vas a tener que estudiar gramática. Pero creo que la mayoría de las personas que llegan a nosotros, y si estás viendo este vídeo probablemente es porque formas parte de este grupo, no te interesa tanto tener un título, el C1, el C2 o tener un certificado que certifique o no, que diga que tienes este nivel. Yo creo que esa parte quizás te da un poco más igual y lo que tú quieres es saber inglés, defenderte en las conversaciones, hablar con los nativos, entenderles, poder responder con fluidez, con naturalidad, que no suene como que eres un robot, ¿no? Entonces, si realmente quieres esto, sí que Charlie's Way te puede funcionar, porque nosotros no trabajamos para que tú saques un certificado, no nos interesa eso. Si lo necesitas o si lo quieres, está perfecto y hay otras academias que seguro que te pueden ayudar, pero si realmente quieres aprender inglés y hablar inglés y entender inglés, el método de Charlie's Way creo que te puede ayudar. Y de hecho, una de las claves que para mí tiene el método Charlie's Way, el método de los 48 sonidos, es la repetición. De hecho, se habla mucho de esto en el libro Hábitos Atómicos, que seguro que lo conoces porque es súper conocido y súper famoso, un bestseller, y habla de esto, de la repetición, del valor que tiene repetir la misma actividad o el mismo hábito durante varias veces para realmente interiorizarlo. ¿Una persona que ha jugado al tenis una vez se consideraría un tenista? No. Si solamente has jugado una vez al tenis, pues probablemente no te considerarás tenista. Pero si ya has jugado 30 veces, por ejemplo, a lo mejor ya sí que empiezas a decir, ah, yo juego al tenis. Yo todas las semanas juego al tenis. Ya empiezas a tener torneos, ya empiezas a tener amigos que juegan contigo en los torneos de tenis. Por lo tanto, ya empieza a ser parte de tu identidad, digamos, ¿no? Ya no has dado solamente una clase o lo has probado o, bueno, por un día por hacer ejercicio pues te has apuntado a una clase de tenis. No, ya forma parte de tu identidad. Y esto, cuanto más lo haces, más forma parte de tu identidad, ¿no? Entonces, la repetición es una parte fundamental para la adquisición de ese vocabulario, de esa gramática, de esos sonidos de forma natural. Que no lo tengas que estudiar, sino que lo hagas de forma natural. Y aquí yo te quiero contar cuál ha sido mi experiencia con la repetición. Cuando yo era pequeña yo no conocía el método, pero estudiaba mucha gramática en el colegio, ¿no? Es verdad que fui a un colegio que tenía como un programa bilingüe, entonces hacía algunas asignaturas en inglés. Y esto a mí me encantaba porque me gustaba mucho hablar con los nativos, ¿no? Los profesores que venían nativos a darnos las clases. Yo con mi inglés, que tampoco era una maravilla, pero bueno, yo me medio defendía. Y tuve un profesor en específico que nos ponía muchos entrenamientos de hablar y de entender. Y eso realmente puedo decir que fue el único profesor que tuve en quinto de primaria que me cambió un poco el punto de vista con el inglés. Me hizo que me gustara. Y desde ese momento, de hecho yo en primero de la ESO, cuando tenía 12 años, yo ya decidí qué carrera quería hacer. Y la carrera era traducción e interpretación. Yo quería dedicarme al inglés, quería dedicarme a conectar personas, a ayudar a personas a comunicarse en el mundo. Lo decidí en primero de la ESO. Y trabajé todos los años mucho, mucho, mucho el inglés para llegar lo mejor posible a la carrera. Cuando empecé la carrera me di cuenta de que mi inglés no era tan bueno como yo pensaba en el colegio, porque yo además no cambié de cole, yo me quedé siempre en el mismo, ¿no? En el mismo instituto, o sea, colegio-instituto. Me di cuenta de que no era tan bueno. Yo iba a clase en la universidad con gente que hablaba mejor que yo. Dije, vale, bueno, seguro que hay una manera en la que podemos seguir mejorando esto. Y ahí yo empecé a obligarme a ver series, películas, canciones en inglés. Y esto me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no se aburre con la repetición. Y de forma natural, sin que nadie me dijera que tenía que hacerlo, yo cogía una serie y, sin exagerar, me podía ver esa serie 20 veces.
sin ningún tipo de problema. Estoy hablando de The Office, estoy hablando de Big Bang Theory, estoy hablando de Modern Family, estoy hablando de series como Friends, aunque Friends no tanto, pero bueno, ese tipo de series, ¿vale? Sitcoms, sobre todo, ¿no? Que son series cortitas de comedia. Luego también descubrí que me gustan mucho los dibujos animados. Las películas de animación me gustan mucho, me llaman mucho la atención. En ese sentido, pues soy como una niña que le gusta mucho ese tipo de películas o de series. Lo mismo, es que me las veía todo el tiempo, todas las noches veía algún capítulo de estas series. Y entonces acabé aprendiéndome los diálogos de memoria. Por lo tanto, yo estaba haciendo esa repetición y esa exposición repetida al inglés, al mismo contenido, sin saber que había una lógica detrás, que yo lo estaba haciendo por un propósito, ¿no? There was a purpose behind it. Había un propósito o una razón o una lógica detrás de eso. Pero yo no lo sabía, yo lo hacía de forma automática, pues sin pensarlo. Y con esa repetición yo me di cuenta de que cuando luego yo tenía conversaciones con amigos o con personas nativas que tenía a mi alrededor, yo podía repetir esas frases que había aprendido en la serie de turno y me salían en la conversación. Por ejemplo, veía una serie de dibujos animados que se llama Boss Baby, Bebé Jefazo, que me parece muy graciosa, la recomiendo bastante porque tiene bromas de adultos y a mí me parece bastante divertida. Y hay una escena en la que una de las madres dice I got a 30% discount, que ha conseguido un 30% de descuento, ¿no? Pues ese I got a 30% discount y con ese tono y con esa broma, digamos, ¿no? Esa emoción detrás de las palabras, yo luego conseguía en una conversación utilizarlo. Y a lo mejor le decía, Did you get a 30% discount? O I got a 20% discount. Obviamente no lo decía exactamente igual, pero era capaz de esa misma estructura adaptarla a mi conversación y que sonara nativo. Claro, esto a mí me volaba la cabeza, porque luego cuando iba, o sea, yo luego me acordaba de esa serie y decía, ostras, es que en esta conversación he utilizado esta frase de esta serie, o esta frase de este capítulo, o lo que sea. Entonces esto me abrió mucho la capacidad mía de pensar con rapidez, sin tener que traducir antes de hablar, y tener frases naturales, cotidianas, disponibles para utilizar en mi vocabulario, ¿no? Y no tenía que estudiarlo, no tenía que apuntármelo, ¿no? En una esta, I got a 30% discount, y luego tener que mirarlo 20 veces para luego poder utilizarlo. No, simplemente repitiendo esos mismos capítulos, yo me iba quedando con las frases, con las bromas, con las expresiones, todo. Por eso, cuando yo empecé a trabajar en Charlie's Way, a mí no me tuvieron que convencer de que el método funcionara. Yo no me tuve que ver ningún testimonio de ningún alumno, ni ninguna opinión positiva, ni tuve que hablar con ninguna de las personas que trabajaban en Charlie's Way. Yo sabía que ese método funcionaba porque yo era mi mejor ejemplo. Yo había aprendido en la universidad así. Y hasta que no llegué a la universidad, yo había lidiado con todo lo que habéis lidiado vosotros o con lo que has lidiado tú. Aprender con gramática, vocabulario, ejercicios, listenings eternos, completar huecos. Yo había lidiado con eso, yo lo había hecho así, hasta que en la universidad yo di ese salto. Y otra cosa que hice muy interesante es, como no me mudé a otro país, no hice Erasmus fuera, ni me mudé, ni he vivido fuera, ni nada, lo que hice es cambiar mi entorno. Yo me traje el inglés a mi casa, en vez de irme yo de casa para meterme en el inglés. ¿Qué hice? Cambiar todo lo que tenía a mi alrededor. Empecé a leer libros en inglés, con audio, en inglés si lo necesitaba. Empecé a ver, pues eso, todas las series, todas las pelis en inglés. Intentaba con los amigos o gente conocida que tenía, que pues sabían hablar inglés, hablar en inglés. Daba clases en inglés. Yo siempre, bueno, en algunos momentos de mi vida he dado clases particulares a otros niños más pequeños que yo o compañeros de clase o lo que sea, pues intentaba priorizar las clases que eran en inglés, ¿vale? Dar clases de inglés. Intentaba enseñarles lo mismo que yo estaba haciendo para mejorar mi inglés. Y además en esa época tenía una pareja que él era australiano. Entonces, claro, yo tenía conversaciones 100% naturales y tenía que expresar ciertas cosas de mi vida diaria que yo nunca había expresado en inglés. Al principio era difícil y luego se fue haciendo cada vez más fácil porque fui ganando comodidad y naturalidad con el tema. Y había veces que a lo mejor había una palabra en inglés que no se me ocurría, pues la decía en español y luego la buscaba, la practicaba y para la próxima vez ya como que la tenía disponible para utilizar. Entonces, yo no me mudé a Australia, por ejemplo, sino que me traje a Australia a casa. Y por eso sé que también es posible aprender un idioma sin haber vivido fuera. Lo sé, porque yo lo he hecho. O sea,
Y no soy más inteligente que tú, ni tengo más habilidades de nada que tú, ni se me da mejor el inglés por naturalidad que tú, ni tengo más oído, para nada. Tengo las mismas habilidades que el resto, pero he seguido unos pasos que me han llevado al éxito en inglés, digamos, y más de 10.000 alumnos que ya tenemos en la academia ya lo han comprobado y realmente no es tan difícil llevarlo a cabo. Requiere disciplina, pero no es tan difícil. Y esto al final, todo lo que te estoy contando es la práctica, ¿no? Lo que yo he hecho, pero cuando luego he estado investigando sobre el método me he dado cuenta de que tiene mucha base científica. Hay miles de estudios que respaldan que cuando tú quieres aprender una segunda lengua, no tu primera, que también, porque no se estudia cómo se aprende la primera lengua o la lengua materna, pero realmente se aprende con esta misma metodología, escuchando y repitiendo. Seguro que si tienes algún niño cerca, obviamente tú no te vas a acordar de cómo aprendiste tu idioma materno, pero mira a cualquier niño que tengas cerca. Tú le dices, por ejemplo, vamos a ir a la playa, y el niño dice, allá, repite lo último, repite lo que puede. Al día siguiente, a lo mejor en vez de decir allá, dice playa. A lo mejor al día siguiente dice vamos playa y va repitiendo de esa manera. Al principio repite lo que puede y otras veces repite con más elaboración o más elaboradas las frases. Y al día siguiente, cuando no le dices vamos a la playa, le dices vamos al parque, el niño entiende que vamos es dirección, es ir de un punto a otro, moverte de un punto a otro. ¿Por qué? Porque en casa le has dicho vamos a la playa y de repente a los 5 minutos estabas en la playa y al día siguiente estábamos en casa, le has dicho vamos al parque y a los 5 minutos estabas en el parque. Tú no te has sentado y le has dicho mira, vamos es el verbo ir. Ir es tercera conjugación y es un verbo irregular. No, no te has sentado y le has explicado eso en ningún momento, porque al niño lo aburres, le pierdes la atención, no entendería nada. Pero con la repetición el niño ha entendido qué significaba eso. Con la repetición tuya, porque el niño está todo el rato escuchando lo mismo, las mismas palabras, y con su propia repetición, porque el niño va imitando lo que tú dices. ¿Y qué decimos siempre? Los niños lo imitan todo. Mucho cuidado con decir palabrotas, porque el niño lo imita. Mucho cuidado con hacer cosas que no están bien, porque el niño lo imita. O a los hermanos mayores, tienes que dar ejemplo a tu hermano menor, porque tu hermano te imita. Así es como se aprende un idioma, imitando. Y como decía, los estudios de adquisición de una segunda lengua respaldan esto, porque realmente lo que están diciendo es imita cómo aprendiste tu lengua materna. ¿Cómo aprendiste tu lengua materna, tu primer idioma? Escuchando y repitiendo, exponiéndote al idioma. Hazlo así. Y por eso el método Charlie's Way funciona, porque está basado en eso, está basado en esa parte científica de lógica, es que es lógica, y por otro lado se basa en cómo suena el inglés. Porque tú en una conversación, si tú estás hablando con alguien en vida real, tú no puedes ponerle subtítulos y cambiar ahora inglés, ahora español, ahora más despacio, ahora más rápido. No, es el presente. Estás en una situación que tú no puedes modificar y tienes que hacer lo mejor que puedas con las herramientas que tienes. Ahora bien, si tus herramientas son gramática, vas a tener un desempeño, un resultado. Si tu herramienta es repetición, sonidos, imitación, si tienes todas esas, tus resultados van a ser muy distintos. Y estaba pensando ahora cómo cerrar este vídeo, ¿no? ¿Qué decirte para que realmente te cale y te suponga un cambio en tu vida? No es, haz este ejercicio 5 minutos al día, no. Realmente yo creo que tiene más que ver con la mentalidad. No te pongas a ti la culpa de no haber aprendido inglés correctamente hasta ahora. Quítate esa culpa. Coge responsabilidad sobre eso y date cuenta de que hay otros métodos. Mucha gente que llega a Charlie's Way me dice, es que ya lo he probado todo. Y yo siempre les respondo de la misma manera. Digo, te respondo con una pregunta, que no está muy bien hecho, pero te respondo con otra pregunta. ¿Lo has probado todo realmente? Porque hay gente que ha probado los métodos tradicionales, varios métodos tradicionales, pero no se han puesto a buscar otras formas de aprender. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Charlie's Way. Mucha gente no se da cuenta de que ha aprendido mal, no se dan cuenta del sistema, no entienden por qué no aprenden y se piensan que el problema son ellos. Pero espero que después de este vídeo te hayas dado cuenta que el problema no eres tú. El sistema no te ha ayudado a sacar las habilidades que tú ya tienes de forma natural. Tú ya repites de forma natural, tú ya imitas de forma natural, tú ya escuchas de forma natural. Explota esas habilidades, explota esas características tuyas innatas que tienes para por fin aprender esta habilidad que tantas puertas te puede abrir. Ya no hablo solamente laboral, que creo que es en la que más, pero
Si quieres viajar y conocer otros países, si quieres enriquecerte con creadores de contenido de inglés, ¿no? De otro idioma, si quieres simplemente una satisfacción personal de poder ver una película, de una serie, de poder ver las entrevistas de tu actor favorito, de tu cantante favorito, te abre puertas, te hace más hábil, te hace más capaz en el mundo. Y no tienes que estudiarlo, solamente tienes que ponerlo en práctica. Pero no en práctica de, bueno, pues ahora me voy a poner a hablar con todo el mundo en inglés y no tengo ni idea y bueno, pues ya iré aprendiendo. No, sigue un método. Sigue un método que te ahorre tiempo, porque si no harías lo que yo, que me llevó ¿cuánto tiempo pasar de a lo mejor de intermedio avanzado y ahora ya casi bilingüe? No sé, 6 años, a lo mejor 5 años. ¿Para qué? ¿Para qué quieres invertir 5 años de tu vida haciendo eso si puedes seguir un método que te agilice mucho el camino y que te suponga un atajo? Así que si estás cansado de estudiar y no avanzar, que te sientes estancado y llevas años de esta manera, si sientes que lo has probado casi todo y que nada te ha funcionado, anímate a probar algo distinto, algo que realmente utilice, saque todo el partido a las habilidades que tú tienes de forma natural. Esto es la repetición, la imitación y la escucha. Pruébalo porque de verdad que puede haber otro camino diferente y un resultado diferente para tu inglés. Si quieres saber más sobre esto, te he dejado en el primer comentario fijado una masterclass donde explicamos el paso a paso de este método que ha ayudado, ya te he dicho, a mí sin saber que existía, pero que después, una vez que ya lo hemos creado y desarrollado, ha ayudado a más de 10.000 personas hispanohablantes a mejorar sus habilidades con el inglés. Esto no tiene mentiras, no tiene promesas vacías, no es postureo, no es aparentar, es la realidad. Yo te he contado lo que yo he vivido con el inglés y yo espero que algún día, dentro de un tiempo, tú me puedas contar que efectivamente tú estabas estancado y ahora con este método también has avanzado. Ojalá que sí. Obviamente es tu decisión, pero yo te digo, ojalá alguien me lo hubiera contado así.